aún no puedo así. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. Marcos 9, del 2 al 13. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hoy estamos, hermanos, ante un evento muy significativo, muy importante, donde veremos la gloria y el sufrimiento del Mesías. Y en nuestro contexto encontramos que hay un contraste entre la gloria, el sufrimiento, la luz, la oscuridad. Y lo que ocurre aquí tiene como objetivo conducir a los discípulos y a nosotros por el camino de la comprensión. El punto principal aquí es que nosotros sepamos, entendamos quién realmente es el Mesías. Así es que en esta mañana vamos a ver la gloria y el sufrimiento del Mesías revelado en el monte de la transfiguración. Y el primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es una visión gloriosa de Cristo. En el último capítulo, para conectar estos eventos, Pedro había confesado de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Al parecer sus ojos se abrieron. Él comprendió de que Jesús es el prometido, el que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, al final del capítulo 8, Pedro aún demostraba cierta o falta comprensión de la visión que tenía en ese momento frente a él. Y el Señor Jesús en cierta manera reprendió a Pedro por esa visión corta que tenía de la persona de Cristo. Y el Señor Jesús continúa hablándoles acerca de Él, de los padecimientos que se llevarán en los próximos días. Y Él todavía les dice al final de ese capítulo, algunos de ustedes verán venir el reino de Dios con poder. Y eso era una referencia a todo un conjunto de eventos que se desarrollarían
en las próximas semanas, incluyendo la exaltación de Cristo, incluyendo también en este momento la transfiguración. Y en ese contexto, hermanos, es que el pasaje dice en el versículo 2, que ocurrió 6 días después. 6 días después de lo que ha pasado en el capítulo 8. 6 días después, y nosotros debemos prestar atención a ese tipo de detalles, porque al parecer es como un patrón establecido que se ve en la Escritura. Si ustedes recuerdan, Dios terminó su creación en 6 días, y dice la Escritura que en el 7º día Él lo santificó para Jehová. En el libro de Éxodo nosotros encontramos que Dios aparece a Moisés y a un grupo de ancianos, y fue hasta después de 6 días que Dios se les aparece y les habla. Ahora escuche o preste atención a esta conexión. De la misma manera, hermanos, después de 6 días, nosotros tenemos la gran bendición de encontrarnos con Dios de una manera muy especial en este local. ¿Ven el asunto? Después de 6 días tenemos esa bendición de encontrarnos con Dios en este lugar, y donde Dios nos habla por medio de su palabra. Y no hay nada igual que se compare a tal bendición de estar en ese lugar donde Dios habla directamente a su pueblo. Como decía un gran pensador, el servicio público de adoración es lo más cercano al cielo en la tierra, donde Dios se reúne con su pueblo. Es por eso, hermanos, que no es lo mismo reunirnos virtualmente a que hacerlo presencial. Pero entonces Jesús lleva a sus discípulos, dice en el versículo 2, Marcos 9, verso 2, que lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 eran el círculo íntimo de Jesús. Los representantes, podíamos llamarle así, que estaban siendo llevados a un monte alto, a un monte muy alto. Eso es lo que describe la Biblia, a una cima de una montaña. Y saben que este tipo de detalles también nos enseñan muchas cosas. Los lugares altos en la Biblia, hermanos, ocupaban lugares de gran importancia. Muchas cosas importantes pasaron en la Biblia. De hecho, en Ezequiel capítulo 28 se habla, hermanos, de el huerto del Edén, de un monte, del monte santo de Dios. El profeta haciendo referencia al huerto del Edén. En Apocalipsis, Juan es conducido a un monte alto y ve a la nueva Jerusalén descender del cielo. En Éxodo capítulo 24, Dios se encuentra con Moisés, con Aarón, con Nadab y Abiú en el monte Sinaí. Él habla con ellos. Elías está allá en el monte Carmelo, dice la Escritura, donde Dios también se le presenta, lo cual nos lleva a pensar que a menudo Dios en ese tiempo se revelaba a su siervo en la cima de esas montañas. En el monte Sinaí fue donde Dios dio las leyes a Moisés. Y Cristo y sus discípulos, según este pasaje, están subiendo juntos a una montaña, a un monte. Eso es lo que dice el pasaje. Y cuando ellos están en la cima de ese monte, algo cambia inmediatamente en la persona de Cristo. Según el pasaje dice que de repente se transfiguró delante de ellos. Hubo una metamorfosis, un cambio en la persona de Cristo, se transformó. Ya no veían a Jesús como un hombre corriente, sino que de repente vieron al Hijo de Dios en toda su majestad. Sus ropas se volvieron más blancas que cualquier cosa podían ellos imaginar.
La luz era, hermanos, tan brillante que no dejaba lugar a las sombras. Y mira cómo describe el pasaje el Señor en Marcos 9, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Imagínense, hermanos, allí están los 3 discípulos y están observando ese evento glorioso de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vieron en ese momento fue quién era el Hijo de Dios antes de despojarse y tomar un cuerpo humano. En ese momento ellos estaban viendo lo que el Hijo de Dios volverá a hacer después de que Él regrese al cielo. Ellos estaban viendo en ese momento la gloria de Cristo. Como Cristo mismo deseaba en una ocasión cuando Él habló allá en Juan 17, versículo 5, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ellos estaban viendo, observando lo que estaba pasando en la persona de Cristo. Y muchos años después, el apóstol Pedro hace referencia a este evento. En una de sus cartas, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro relata este acontecimiento y dice que él y los demás discípulos fueron testigos oculares de la majestad. Versículo 16, mira lo que dice. Porque no os hemos dado a conocer, segunda de Pedro 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué estaba refiriéndose Pablo en esta ocasión? Por supuesto a ese evento de la transfiguración. Verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Ven? El asunto, Pedro está describiendo el mismo evento. Y lo interesante de este pasaje, hermanos, es que Dios dice, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Si hay algo que complace a Dios el Padre en su totalidad, es su Hijo. Y Dios está interesado que nosotros como pueblo, que sus discípulos de aquel entonces, escucharan la voz de su Hijo. También el apóstol Juan, quien estaba en ese círculo íntimo allá en Juan capítulo 1, versículo 14, él dice que aquel verbo, hablando de la persona de Cristo, se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice él, y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué gloria se estaban refiriendo ellos? A ese tiempo, a ese momento de la transfiguración. Hermanos, esto era para quedarnos con la boca abierta, asombrados completamente de ver ese momento glorioso. Es por eso que este acontecimiento no debemos dejar pasar por alto la majestuosidad y la gloria de Dios. No dejemos, hermanos, que ese evento se escape de nuestra mente, especialmente cuando tú y yo estamos orando a nuestro Dios. Él es una persona con la que nosotros podemos comunicarnos de la misma manera que con Dios el Padre. Los primeros creyentes se comunicaban con el Señor Jesús de esa manera. Dice la Escritura que cuando ellos
apedreaban a Esteban, uno de los creyentes del primer siglo que fue un mártir. Dice que él en su oración de despedida, cuando estaba siendo acribillado por su propio pueblo, él les dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado, dirigiéndose directamente a Jesús. Esteban oró al Señor, y en los siglos venideros los mártires, aquellos que morirían de tal manera, también repetirían esa oración. El apóstol Pablo en sus cartas, él hace énfasis también pidiendo a Dios el Padre por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, en el último pasaje de ese libro dice: sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, dirigiéndose directamente a Cristo. Y esto nos lleva a pensar que si los apóstoles y los primeros cristianos oraban al Señor Jesús y su ejemplo está en la Escritura, ciertamente nosotros también tenemos esa libertad de dirigirnos a Él, porque Él es nuestro Señor. Dios el Padre está diciendo: a Él oíd, a Él escuchad. Pero este relato, hermanos, de la transfiguración nos recuerda que al orar, al cantarle, debemos darle siempre el respeto y el honor que merece como el Hijo de Dios. Él sigue siendo el más excelso. Él es el Dios trascendente. Por eso, hermanos, esa visión gloriosa nos recuerda de que nunca podemos ser arrogantes o fríos en nuestra relación con Dios o en nuestra comunicación con Él. Por el contrario, eventos como esos deben animarnos a ser creyentes fieles, fervorosos, llenos del conocimiento de su palabra, llenos de gozo para servirle. Eventos como esos deben animarnos a ser los esposos ejemplos en nuestros hogares, los padres ejemplos para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Eso nos anima, eso nos trae esperanza. Dice el pasaje que Pedro, Santiago y Juan estaban asombrados ante tal evento. Pero a la misma vez dice que ellos estaban como aterrorizados, tenían cierto temor. Dice el verso 4, que vieron a Jesús por lo que realmente Él era. Pero dice que también vieron a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Pero ¿cómo sabían los apóstoles que estas dos figuras eran Elías y Moisés? Si ellos nunca lo habían visto físicamente, eran tiempos totalmente largos. Pero según las Escrituras, Elías tenía una apariencia muy especial y los judíos sabían de eso. En Primera de Reyes se cuenta que Elías llevaba una ropa que ayudaba a la gente a poder identificarlo. Él tenía un manto de pelo y un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Un profeta único, no había forma de no reconocerlo. Pero ¿por qué Moisés y Elías bajaron del cielo para encontrarse y hablar con Jesús delante de Pedro, Santiago y Juan? Y otro evento que podemos observar aquí, hermanos, es que Moisés había muerto siglos atrás. A Elías, él nunca vio muerte, sino que dice la Escritura que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Dios lo levantó. Y miles de años después aparecen en la escena juntamente con nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué le hace pensar eso? ¿Hay vida después de la muerte? Están allí ellos. Después de siglos están allí presentes y los discípulos los están viendo. Hermanos, ellos aparecen allí para enfatizar su condición del Mesías prometido. Moisés y Elías estaban entre las personas que anhelaban ver a Cristo Jesús, y a ellos se les concede ese privilegio. Ellos estaban viendo las cosas prometidas desde la distancia, y ahora su presencia en la montaña afirmaba de que Jesús realmente era el Mesías prometido, el que habían anunciado los profetas. Y como vamos a ver más adelante, esto nos da esperanza a nosotros también, hermanos, que si un día tú y yo morimos en el Señor, también vamos a estar en la presencia de Dios como lo está Elías, como lo está Moisés. Ellos están allí conversando con Jesús en la cima de esa montaña. Jesús está allí en toda su gloria. Y al parecer ese evento es un momento difícil de entender para Pedro, para los discípulos. Y él, en su confusión, en su poco entendimiento, él suelta, él habla lo primero que viene a su mente. Él no se detiene a pensar, sino que simplemente habla y dice: Señor, en el versículo 5, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Saben que en cuanto a este hablar de Pedro, uno de los padres de la iglesia llamado Juan Crisóstomo, en su comentario él decía lo siguiente en cuanto a este pasaje: Pedro quería frenar las cosas, aferrarse a la gloria del momento y quizás alejar a Jesús de la cruz. Pedro quería construir refugios para estas 3 personas. Él quería hacer algo permanente. Él quería vivir ese momento por el resto de su eternidad. Por eso es que él dice: qué bueno es, Señor, esto. Yo quiero hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Él quería que ese momento nunca terminara porque era glorioso, era único en la vida de ellos. Pedro hace esa sugerencia, pero al parecer nadie responde de los 3 que están ahí. Nadie responde. Sin embargo, hay una respuesta de arriba. Dice la Escritura que una nube aparece y los rodea. Y si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento, usted sabe que cuando una nube se posaba por un monte o por el tabernáculo, esto habla, hermanos, de la presencia de nuestro Dios. Cuando Dios descendía al lugar santísimo, allí había una nube que posaba sobre el tabernáculo. Y aquí la nube se está posando sobre la cima de la montaña y de repente se oye una voz en el versículo 7. Una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, Dios hablando. Dios el Padre. ¿A quién le hablaba Dios? ¿En beneficio de quién tuvo lugar toda esa experiencia en la cima de esa montaña? Hermanos, Dios se estaba dirigiendo a Pedro, a Santiago, se estaba dirigiendo a Juan. Dios les está diciendo que Jesús es su Hijo. Y los discípulos deben prestar atención. Los discípulos deben escuchar, deben aprender de Él.
Y Dios les está hablando en ese momento con claridad. Hermanos, Dios les está mostrando en ese momento a Jesús lleno de majestad, lleno de gloria, para que los discípulos reconozcan de que no hay otro como Él. No hay otro a quien se le pueda comparar. Por eso es que la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro. Él es el único. No hay otro que se le compare. Y Dios les está mostrando ese momento lleno de majestad, de gloria. Lo que Dios les está diciendo, especialmente a ellos que tenían un trasfondo judío en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento, Dios les está diciendo, miren, Jesús no es solamente un rabino, un maestro al que ustedes están acostumbrados a ver. Él no es solo eso. Él es el Hijo de Dios. Y ahora que lo han visto en toda su gloria y majestad, Él es Dios. Y ahora Él tiene la aprobación, el sello de Dios mismo, el Hijo de Dios. Ahora el Evangelio está expuesto frente a ustedes con claridad. ¿Quién más o quién mejor puede dar testimonio de Jesús que su propio Padre? Él es mi Hijo y a Él oí. Hermanos, Dios mismo se está encargando de revelar a su Hijo. Les está diciendo, escúchenlo. Él tiene palabras de vida eterna. Él es el que da fuerzas al cansado. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es la vida. Él es la verdad. A Él oíd. Pero de repente, hermanos, miran a su alrededor y todo vuelve a la normalidad. En el versículo 8 dice, cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. El brillo, la gloria ha desaparecido. Moisés y Elías ya no están. La nube ha desaparecido. Solo estaban ellos con Jesús. Por un momento Dios les reveló la gloria de su Hijo, lo que Él será en el futuro. Luego, hermanos, la escena en esta historia cambia de algo glorioso que hemos visto, presenciado, al sufrimiento. Y este es el segundo punto, una visión del sufrimiento de Cristo. Al parecer, la intensidad de la gloria, la profundidad de su sufrimiento salen a relucir con más lujo de detalle cuando nosotros observamos los contrastes que suceden en los eventos siguientes. La gloria en la transfiguración fue un asunto privado, solamente para este círculo íntimo, los 3 discípulos. La humillación de Cristo en el Gólgota fue algo público. En la transfiguración Él tiene a sus profetas a su lado, a Moisés y a Elías. En la crucifixión están 2 criminales juntamente con Él. En la transfiguración nuestro Señor Jesús tiene vestimentas blancas de gloria. En la crucifixión Él está desnudo en la cima del monte. Hermanos, Él tiene cerca a sus discípulos, pero en el Calvario le observan desde lejos. En el Calvario le abandonan. En la transfiguración, Elías, uno de los grandes profetas de Israel, está presente y piensan que realmente es quien dice ser, que Elías vendría a socorrerle y ayudarle en el momento de la crucifixión, cuando Jesús
exclama Elí, Elí, lama sabactani. El pueblo decía, a Elías está llamando. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que no se puede tener la gloria sin el sufrimiento. Estas dos cosas van juntas. El sufrimiento precede a la gloria. Ese es el patrón que nosotros observamos en la Biblia. Ese es el patrón de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es de esperar que ese sea el patrón también en nuestras vidas. Sufrimiento. Martín Lutero dijo que hay 3 cosas necesarias para la vida cristiana: la oración, el estudio de la palabra y los sufrimientos. Y la mayoría de la gente afirmaría que las primeras 2 cosas son las que necesitamos: orar y, por supuesto, necesitamos estudiar y estar ocupados con la palabra de Dios. Pero ¿qué de las aflicciones? ¿Qué del sufrimiento? Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar en esos momentos. Al parecer queremos saltarnos eso. Sin embargo, hermanos, son precisamente esas cosas las que moldean nuestro carácter y nos hacen crecer más en nuestra caminata cristiana. Con eso no estoy diciendo, hermanos, que debemos ser masoquistas y buscar todo el tiempo el sufrimiento. Pero tampoco debemos malinterpretar su lugar en el plan de Dios para nuestras vidas. El sufrimiento y las aflicciones son la forma en que Dios nos hace crecer, y cuando nos las trae, cuando estamos en medio de ese tiempo, debemos recordar lo que Cristo ha pasado. Es por eso que el apóstol, el escritor Santiago dice, allá en una de en su carta, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí están las pruebas. Hermanos, Dios no solo es soberano cuando se trata de nuestras luchas, de nuestras pruebas, sino también nuestro Padre Celestial. Él nos ama aún en medio de las pruebas. Por eso necesitamos una perspectiva completa del panorama de la redención. Incluye sufrimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hay un pasaje muy consolador. Romanos capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, el cual dice de la siguiente manera. Nos recuerda en ese pasaje que tú y yo, hermanos, somos herederos, coherederos con Cristo. Dice el pasaje, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. ¿Y sabe de qué glorificación está hablando allí? De la misma glorificación cuando vemos a Moisés y Elías con Él. Eso trae esperanza. En la cima de la montaña, la gloria de Cristo resalta. Sin embargo, cuando termina la transfiguración, cuando bajan a la montaña, el sufrimiento comienza a salir otra vez más a la superficie, a la mente de los apóstoles, haciéndose cada vez más evidente. Y el Señor les dijo lo siguiente en el versículo 9. Dice que Él descendió del monte, Él bajó. Y les mandó que no contasen a nadie lo que habían visto, sino hasta cuándo. Hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. En otras palabras, el Señor les está diciendo, miren, no hablen de acontecimientos, sino hasta después de la resurrección.
porque este acontecimiento pertenece a ese tiempo, a ese momento de gloria. Ese momento es para gloria. Todavía falta un proceso de sufrimiento. Y en efecto, hermanos, los discípulos respetaron los deseos de Cristo, pero al parecer todavía había confusión en ellos. Y podemos llegar a pensar nosotros, estos discípulos no entendían cómo es posible tantas cosas que vieron. Yo le aseguro que nosotros estuviésemos en la misma situación que ellos. Ellos no entendían todavía ciertas cosas, al parecer estaban confundidos. Ellos no entienden cuando Jesús les dice que Él tiene que resucitar de entre los muertos. Y no es que ellos no creyeran en la resurrección de los muertos. Eso era una creencia muy común entre el pueblo de Israel. Pero ellos no entendieron lo que Jesús quería decir cuando hablaba de su resurrección. Al parecer, así como esa nube estaba en la cima de la montaña, ellos ahora tienen una nube en su mente, en sus cabezas, que les impide, que les oscurece la comprensión de la resurrección. Y ellos tienen que escuchar a su maestro para que les explique. Y en medio de esa confusión ellos quieren saber. Y le preguntan en el versículo 11, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A ellos se les ha enseñado que antes de la aparición del Mesías habría una aparición de Elías. Una aparición pública, no una aparición privada como la que acababan de ver en el monte de la transfiguración. Y ahí es donde está la confusión. ¿Cómo puede ser esto posible? A lo cual Jesús responde en el versículo 12 y dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Elías tiene que reorientar a la gente, y el pueblo de Israel sabía esas cosas. Pero dejemos un momento a un lado a Elías, ya vamos a regresar. El punto aquí, hermanos, es que Dios quería que ellos escucharan a Cristo y que su enfoque fuera Cristo, no Elías. El enfoque mire, hablemos de Cristo, hablemos del Hijo de Dios, hablemos del Mesías. ¿Por qué es que el Mesías tiene que sufrir mucho? ¿Por qué es que Él tiene que ser rechazado? Y fíjense, hermanos, que Jesús no responde directamente a la pregunta de ellos. Pero ¿cuál es la respuesta a todas esas preguntas? Bueno, hermanos, si ellos eran grandes estudiosos del Antiguo Testamento, se hubiesen dado cuenta de que los profetas habían mencionado de que el Mesías sería alguien sufriente, un siervo sufriente. E Isaías 53 lo describe con lujo de detalles. Desde ese momento, hermanos, desde que los profetas anunciaron el sufrimiento, la humillación serían visibles en gran manera a través de los escritos, y ahora se estaban siendo cada vez más una realidad en el momento, en el tiempo de los discípulos, y especialmente en los capítulos siguientes. Todo será una etapa de sufrimiento hasta llegar a la cruz. Todo eso era necesario, hermanos. ¿Saben para qué? Para que tú y yo fuésemos redimidos. De lo contrario, como hablamos el domingo pasado, seríamos las personas más dignas de lástima. No habría esperanza para nosotros. Cristo tenía que llevar a cabo ese plan, ese cumplimiento que se habían
propuesto con Dios el Padre. Y luego Él regresa para contestarles la pregunta anterior a los discípulos en el versículo 13 y les dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías estuvo entre ustedes. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes lo trataron con desprecio. Ustedes le dieron la bienvenida como a todos los demás profetas, a todos los profetas anteriores. Ustedes lo despreciaron. Algunos de ustedes se enojaron y se desquitaron con él físicamente. Y por supuesto, hermanos, que Jesús estaba refiriéndose a Juan el Bautista. En lugar de escucharlo, hicieron lo que quisieron con él, lo mataron. Todo eso concuerda con lo que estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito acerca de ese Elías? Lo que los profetas dijeron allá en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice la Escritura 5 y 6: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Verso 6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y preste atención, hermanos, porque ese pasaje tiene su cumplimiento. ¿Y saben qué pasó, hermanos, en el transcurso de la historia? El no escuchar a sus profetas. Un profeta, hermanos, es alguien que habla, que trae un mensaje de parte de Dios al pueblo. En nuestro tiempo es un predicador, trae un mensaje de la palabra de Dios y lo transmite al pueblo. Bueno, no escuchar a sus profetas en ese entonces era grave. Saben que según la historia, en el año 70 después de Cristo, los romanos, ese imperio romano, saquearon completamente la ciudad de Jerusalén. Destruyeron el templo y miles de ellos fueron asesinados en toda la tierra. Fue una época horrible de sufrimiento. Ese fue el juicio de Dios sobre la incredulidad de esas personas que no escucharon al profeta Elías que les había enviado, que también menospreciaron la palabra de Jesús, su Hijo. Se negaron a escuchar a los profetas, hicieron lo que quisieron con él y por eso pagaron el precio. Muchos de ellos perecieron. Mis amados hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros. Así como ellos, quienes eran el pueblo del pacto de Dios según la descendencia, según la carne, por medio de Abraham, ellos recibieron la señal y el sello de la circuncisión. Nosotros, por la sangre de Cristo, entramos al pacto de la gracia. Hemos sido bendecidos ricamente con promesas, incluyendo la promesa de la gloria futura. Y Dios promete que su gloria o la gloria desplegada en la cima de ese monte será un día también nuestra gloria. Hermanos, Dios promete un lugar en una montaña quizás para nosotros. Y la manera en la que nosotros recibimos esas promesas es a través de la fe en la persona de Cristo. Es el mismo evangelio. Dios les dijo claramente: a Él oíd, escúchenlo. Y Dios nos está diciendo a nosotros el mismo mensaje: a Él oíd, escúchenlo. Y preste atención, hermanos, no rechacen el mensaje del evangelio, porque puede pasar lo mismo. El juicio vino a los judíos y el juicio puede venir también a nosotros.
El hermano Pedro nos enseñaba el viernes aquí, y un pasaje que se leyó en Hechos 10:42 dice lo siguiente: Dios nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es Dios, el que ha puesto por juez de vivos y los muertos. Versículo 43, Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, ¿crees esto? ¿Creemos esto, hermano? Él es a quien Dios ha puesto. Y Él claramente nos está diciendo: a los que creen en su nombre, Él promete perdón de pecados. Estaba escrito que Jesús, el Hijo de Dios, tenía que padecer mucho por mí, por ti, por todos los que creen en Él. Pero claramente vemos en la Escritura que si despreciamos ese llamado de Dios, si lo tratamos y lo menospreciamos, recibiremos el castigo, el cual no será nada agradable. Por lo tanto, hermanos, así como se escuchó esa voz desde el cielo que decía: a Él oí, también nosotros debemos escuchar atentamente las advertencias de las Escrituras. Advertencias que se encuentran, como en este pasaje, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, y con esto terminamos, el cual dice de lo siguiente: mirad, dice la Escritura, observen, presten atención. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es hoy, hermanos, no esperes para mañana, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo le pedí al Señor ser lo más claro posible en este mensaje, y yo espero, hermano, que tú hayas entendido el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, nuestra actitud, nuestra respuesta debe de ser: ese es el Hijo de Dios, el que me habla directamente a través de su palabra a mi corazón, quien dice que me ama. Y yo también debo amarle, yo también debo de escuchar, yo también debo creer en Él. Y eso significa, hermanos, que tú y yo, si realmente somos cristianos, tú y yo estamos llamados entonces a compartir también el sufrimiento. Estamos llamados, como decíamos el domingo pasado, a negarnos a nosotros mismos. Estamos llamados a tomar su cruz y seguirlo. Y yo sé, hermanos, que en medio de esa caminata será difícil, pero debemos confiar en Él y debemos confiar en el amor de nuestro Padre. Elías sufrió, Moisés sufrió y estaban allí. La esperanza y las promesas de Dios se cumplieron. Y las mismas promesas, hermanos, están para nosotros. Con ese tipo de perspectiva, con fe, nosotros vamos a pasar los valles de problemas. Donde hay sufrimiento y dolor, solo los destellos de su gloria nos van a animar a seguir adelante. A veces en este mundo, hermanos, las sombras parecen opacar la luz de Cristo. Sin embargo, al final de nuestra vida, Dios nos promete que no habrá más sombras, no más oscuridad.
porque tendremos nuevos cielos, porque estaremos seguros en la presencia de Dios. No habrá más sombras, no habrá más oscuridad. Todo será luz, porque esa luz se emite de la gloria de Dios. Y dice la Escritura que el Cordero, Cristo Jesús, es su lámpara. Esa es la esperanza de los creyentes. Aún no puedo así.